Ese era Pablo. Y en esto que vamos a ver ahora, en esta historia, vamos a ver que lo atrapan, pero no lo silencian, ¿sí? Lo quieren callar y lo meten en un calabozo allá en Roma, y escribe esta carta desde Roma a una iglesia que él ama mucho, una iglesia de Filipo, quien él en su segundo viaje misionero la funda, donde se convierte un carcelero, su familia, una mujer que se llama Lidia, creo que es, todos se convierten a Cristo, ¿no? Y comienza la iglesia, y en este tiempo que Pablo va a escribir, la iglesia ya está grande. Ya está grande en el sentido de que ya está más madura, ya está establecida porque tiene diáconos, ancianos. Y esta iglesia es especial para Pablo. Es una iglesia donde vas a ver que hay mucho cariño de Pablo hacia esa iglesia. Él va a decir, los tengo en el corazón, en mis oraciones, los amo, los extraño. Y vas a ver la palabra de cariño muchas veces repetida en distintas formas a las personas de esta iglesia. El propósito de esta carta era que Pablo quería dar gratitud porque la iglesia había enviado una ofrenda para él en ese tiempo difícil que él estaba viviendo encerrado por medio de Epafrodito. Entonces Pablo quería enviarles una carta para agradecerles y también para animarles, ya que ellos se habían enterado que él había estado preso, que había caído bajo las manos del emperador Nerón en aquel tiempo. Y en ese contexto, Pablo va a escribir unas palabras y nos va a hacer mostrar qué es vivir a Cristo, qué es la vida cristiana. Vamos a leer Filipenses capítulo 1, versículo 12 en adelante. ¿Sí? Filipenses capítulo 1, versículo 12. Los que están aquí me pueden acompañar, versículo 12 en adelante. Bien, esto se me mueve como que me hace bailar. Vamos para acá, vamos para allá, me dice. Bueno, vamos a tratar de no bailar con el escritorio, ¿no? No se va. Bien, Filipenses capítulo 1, versículo 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido ha redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Cristo, de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Este es el verso clave. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que aún permaneceré con vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Entonces vamos a ver en esta tarde, pensando en el versículo clave de todo el libro, Filipenses capítulo 1, versículo 21, que dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, vamos a hablar hoy, el tema sería, ¿qué es vivir a Cristo? ¿Sí? ¿Qué es vivir a Cristo según Pablo, según el apóstol Pablo? ¿Qué es vivir a Cristo? Entonces, lo que vamos a ver en esta tarde es cómo muestra Pablo su vivir a Cristo desde la cárcel. ¿Cómo muestra él esa realidad de vivir a Cristo encerrado? Como te dije hace rato,
Pablo fue encerrado, él no quiso estar ahí. A Pablo lo encerraron para callarlo. A Pablo lo encerraron para que el evangelio no se siga extendiendo. Los romanos creyeron que podían callarlo y al callar a Pablo callaban a toda la congregación. Entonces la pregunta que se hacen los hermanos de la iglesia es, si Pablo está encerrado, entonces, ¿quién va a predicar de Cristo? ¿Cómo puede predicar desde la cárcel? ¿Cómo va a anunciar si está encerrado, si está condenado a morir? Pero Pablo desde la cárcel les va a hablar y los va a animar a ellos que están fuera. Al revés como fue con David. David huyó a la cueva y a la cueva la llamó una cárcel y en la cueva él no podía adorar a Dios. No sé si se acuerdan el primer mensaje. Y cuando aprendió que en todas circunstancias debía alabar a Dios, ahí recién pudo salir a la cárcel, no desanimado como entró, sino en victoria, con un ejército que eran 400 personas que estaban desanimadas, endeudadas, deprimidas por la guerra. Transformó esas personas en guerreros que serían los 400 valientes de David. Más adelante, lo mismo vemos en Elías. Elías, ya siendo un profeta de Dios, ya habiendo hecho la gran obra de Dios, es a través de una mujer, recibe una amenaza y huye hacia una cueva donde Dios tiene que entrar a la cueva para sacar a Elías y para mostrar a él quién era Dios. En este caso vamos a ver ahora a Pablo, que él desde dentro de la cárcel es como una cueva, ¿sí? Donde él está. Había cárceles que se hacían en cuevas y en esos lugares la luz costaba llegar. Apenas se podía ver una luz dentro de la celda por un pequeño agujerito donde ellos podían observar y si era posible podía entrar una luz. Y en otros casos no, porque eran más subterráneas hacia abajo. Y cuando llovía se juntaba de agua y por lo cual las personas presas hacían sus necesidades en ese mismo lugar, por lo cual había un olor, una pudredumbre tremenda donde las ratas daban vuelta. En ese lugar Pablo estaba encerrado, pide tinta y pide un pergamino para poder escribir unas palabras para animar a los que estaban afuera libres, porque tenía miedo de que el apóstol Pablo, estando adentro, ya se callase y no predicase más y la obra de Cristo se terminase. Por eso Pablo en el versículo 12 les va a aclarar a esta persona y Pablo quiere que estas personas se animen, se levanten y empiecen a proclamar ellos ahora el evangelio. Y fíjate cómo empieza el texto diciendo en el versículo 12, quiero que sepáis, podríamos decir, quiero que sepan, hermanos, ¿ves? Aquí le está hablando a creyentes. Quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien, ¿para qué? Propósito, para el progreso del evangelio. Y eso es lo que me encanta en esta tarde. Lo que me ha sucedido a mí, estando en esta prisión, ha sido para el progreso del evangelio. No solo vamos a ver que Pablo predicó el evangelio y todo el pretorio escuchó la salvación, sino que también Pablo en la cárcel escribió muchas cartas, muchas epístolas que eran dirigidas a las iglesias en distintos momentos. Pero en este caso, Pablo le va a decir a ellos, todo lo que me ha sucedido ha sido para el progreso, para el avance del evangelio. No crean que porque estoy encerrado se va a apagar la luz del evangelio. En esta oscuridad, en este olor, en esta mugre donde estoy, en este encierro donde estoy, voy a dar testimonio de la gloria de Cristo. Amén. Entonces lo primero que vamos a aprender hoy, dijimos, ¿cómo muestra Pablo su vivir a Cristo en la cárcel? Lo primero que vamos a aprender hoy es que las circunstancias no limitan la predicación del evangelio. ¿Sí? Una vez más, las circunstancias no limitan la predicación del evangelio. Fíjate en el versículo 12 y 13. Leíamos recién el 12, que todo lo que me sucedió ha sido para el progreso del evangelio. De tal manera, escuchá, que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y todos los demás. De manera que Pablo les está diciendo, las circunstancias, ¿sí? Las circunstancias no limitan la predicación del evangelio. En la condición que hoy estoy,
que para que muchos de ustedes creen y piensan que estoy desanimado, quizás sí, me he estado desanimado, porque ¿quién quiere estar en esa circunstancia? Pero dentro de ese lugar donde nadie quiere estar atrapado, encerrado, Él no se calla. Él predica el Evangelio. Él escribe una carta a los filipenses con un propósito tremendo. Recordarles que el Evangelio no se va a detener si Él está encerrado. El Evangelio va a seguir avanzando. Y vamos a pensar un poquito en esta expresión, todo lo que me ha sucedido, ¿sí? En el versículo 12, todo lo que me ha sucedido. La pregunta que yo me hago, ¿qué le ha sucedido a Pablo? ¿Qué le ha sucedido a Pablo? Todo lo que me ha sucedido, porque no especifica si estoy preso, pero ¿dónde podemos encontrar qué cosa sufrió Pablo? Acompáñame ahora ahí a 2 Corintios, ¿sí? 2 Corintios capítulo 11. Versículo 23. 2 Corintios capítulo 11, versículo 23. Y vamos a encontrar una respuesta. ¿Qué le ha sucedido a Pablo? Todo lo que me ha sucedido. ¿Qué le sucedió a Pablo? Vamos a leerlo juntos y quiero que me acompañes poniéndote en el corazón del apóstol al recordarles a estas personas. Versículo 23. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. Fíjate, sigue avanzando. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado. ¿Se acuerdan de aquel momento que casi muere? 3 veces apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de río, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, y en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Qué le ha sucedido a Pablo? Ahí podemos ver claramente, volvemos a Filipenses capítulo 1. ¿Qué le ha sucedido a Pablo? ¿Viste? El sufrimiento, lo que es sufrir por la causa de Cristo. Y Pablo mismo da testimonio, todo lo que él sufrió, todo lo que él tuvo que pasar, y a pesar de todo eso, en cada momento de su vida, él no podía callarse, no podía dejar de anunciar en lo que había creído. Y esto me enseña que la persona que ha recibido el poder de la salvación mediante Cristo, no puede callarse, ¿sí? No puedo callarse. Si yo experimenté su amor, no me puedo callar, no me puedo detener a anunciar el Evangelio. Qué tremendo que es esto, porque estando ahí en una condición terrible, nos grita a nosotros, nos dice, ustedes que están encerrados por una cuarentena, ustedes que están encerrados por una pandemia, no tengan temor. Fíjense lo que yo estaba encerrado, fíjense en lo que yo estaba viviendo. Era más peligroso de lo que hoy estamos viviendo. Levantémonos y prediquemos el Evangelio. Prediquemos el Evangelio, debemos predicar el Evangelio, no podemos detenernos porque un gobierno, porque una enfermedad o porque personas que a veces te dicen, che, no vayas a visitar si te contagias, che, no vayas a esto, tenés cuidado, sé precavido, están todo el día con miedo y a veces nos olvidamos que Dios está con nosotros y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ni tribulación, ni angustia, ni muerte, ni espada, nada nos podrá separar del amor de Dios. ¡Qué tremendo, qué tremendo! Pablo había experimentado su amor, por lo cual Pablo no podía callarse y las rejas no lo iban a callar, ¿sí? Entonces la pregunta que yo me hago hoy, ¿cómo está nuestra responsabilidad de predicar el Evangelio? ¿Cómo está tu responsabilidad de predicar
el Evangelio. La predicación no depende de las circunstancias. Si fuere por eso, entonces nunca nos hubiese llegado a nosotros el Evangelio, porque en el momento que el apóstol Pablo va a escribir, estaban siendo perseguidos. Si las circunstancias van a apagar el fuego de la iglesia, entonces nunca nos hubiese llegado a nosotros. Si comparamos lo que hoy vivimos con la iglesia del primer siglo, entonces estaríamos en el horno. ¿Qué sería si hoy comenzase un avivamiento? ¿Qué pasaría si hoy estamos todos en silencio? Tenemos que proclamar y levantar y predicar el Evangelio. Pablo experimentó su amor, por lo cual cada soldado que venía a él y estaba 8 horas por turnos a su lado, Pablo le predicaba el Evangelio. Él dice, todo el pretorio y los demás escucharon. Entonces cada persona que venía lo ponían al lado de Pablo, le decían, ¿cómo te llamas? Me llamo X nombre, le decía, ok, te voy a contar, tenés un problema, ¿cuál es tu problema? Sos un pecador, si no arreglas tus problemas con Dios te vas a ir al infierno. ¿Cuál es el método para poder ir al cielo? Arrepentimiento, arrepiéntete de tu pecado, declara que Jesús es el Señor y Dios te va a salvar. La segunda cosa donde Pablo muestra su vivir a Cristo en su experiencia de vida es, fíjate el versículo 14 ahora, acompáñame ahí al versículo 14. 1:14. Dice, y la mayoría, ¿sí?, de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, escucha, se atreven, mirá acá, dice, y la mayoría, ¿sí?, versículo 14, de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Tremendo. Entonces, ¿qué me enseña esto? Que las circunstancias son una oportunidad para motivar a otros. Las circunstancias no limitan la predicación del Evangelio. Las circunstancias son una oportunidad para motivar a otros. Pablo desde la cárcel los está animando. Le dicen, muchachos, hermanas, hermanos, no sé, amigos, los llama, les exhorta, le dice, todo lo que me ha sucedido, todo lo que hemos leído, ha sido con un propósito mayor. ¿Cuál es? Que el Evangelio se expandezca. Ahora Pablo, que está encerrado, la gente cobra valor, la gente cobra ánimo. Dice, ahora nos toca a nosotros, ahora vamos a salir y vamos a predicar el Evangelio. Y eso es algo que a mí me reanima, que las circunstancias son una oportunidad para motivar el Evangelio. Dicen, ahora se atreven. ¿Qué pasaba antes? ¿Viste? Dependían de su líder. Era Pablo el que exponía, era Pablo el que enseñaba. Quizás Dios le dijo, Pablo, te voy a meter un poquito en la cárcel para que hayan personas romanas que conozcan a Cristo. Vos fíjate que en el último versículo, en el último capítulo de Filipenses dice, mándale saludos a la casa de César, por lo cual hubieron mucha gente poderosa que recibió a Cristo. O sea, que Pablo les está diciendo, la cárcel no es un lugar para mí de sufrimiento. Sí es inhumano estar acá, pero es el propósito de que la gente escuche de Cristo, que los romanos también se salven. Amén. Y la gente afuera dice, ahora se atreven a predicar el Evangelio. Las circunstancias son una oportunidad para motivar a otro. Los creyentes se animan ahora a predicar más el Evangelio. Los sufrimientos son una oportunidad de dar a conocer a Cristo. Es tremendo. Y a veces hablamos de sufrimiento. ¿Quién no sufrió? Quizás alguno dirá, ¿cómo puedes decir si estoy sufriendo esto? Que yo tenga que levantarme y explicar a Cristo. No somos locos. ¿Quién no sufre? Dice Pablo. ¿Quién no llora? Dice Pablo. ¿Quién no recibió azotes? Dice Pablo. ¿Quién no fue humillado? Dice Pablo. ¿Quién no fue perseguido en el desierto, en alta mar? Estuve naufragando. Pablo sufrió todo eso. No era un superhombre. Lo que Pablo nos está tratando de mostrar, que en medio del sufrimiento podemos encontrar a Cristo, quien Él sufrió todo lo que vos y yo sufrimos, para correr hacia Él y que nos dé salida de cualquier circunstancia en la que estemos viviendo en este mismo momento. Entonces el apóstol Pablo le va a decir a ellos,
que las circunstancias son una oportunidad para motivar a otros. ¿Recordás? Hay varios libros que hablan, hay un libro que cuenta la historia sobre la crucifixión de Pedro. Pedro decide morir boca abajo. Para él era indigno morir como murió su Señor. Entonces cuando Pedro va, antes de que crucifiquen a Pedro, van a crucificar a su esposa primero. ¿Sabés lo que le dice la esposa? ¿Te imaginás, Pedro? Su corazón destrozado. Su corazón hecho trizas. Humanamente, ¿cómo digiere todo lo que le está pasando? Y de pronto la mujer se da vuelta. ¿Y qué le dice? Pedro, acuérdate del Señor. No te olvides. Ahí físicamente voy a morir, pero hoy mismo voy a estar en el paraíso. Entonces ella se fue, murió delante de los ojos de Pedro, y luego Pedro fue crucificado al revés. Qué tremendo dolor, ¿no? Pero ninguno negó su fe a Cristo, ninguno traicionó su fe. No hubo una pandemia, no hubo soldado, no hubo muerte que lo llevase a dudar del Dios de Israel, de su Dios. ¿Ves? ¿Quién no sufre? Pablo dice, yo sufro. ¿Viste? Yo me recuerdo aquel tiempo en el hospital, hace 2 años y medio atrás, creo 2 años y medio ya, estaba mi hermano, tuvo un accidente muy grave de automovilismo. Él iba al trabajo y chocó. Le tocó la mala suerte de no ponerse el cinturón. Y mientras tanto, él se había dormido. El chofer que lo llevaba se había dormido también llevándolo, había trabajado muchas horas y chocan contra no me acuerdo exactamente contra qué, y su auto da vuelta. Y a él casi muere, el auto lo aplastó completamente, según lo que me cuenta él y lo que me cuenta la gente, y le destruyó el hígado. Entonces lo llevan de emergencia al hospital y el pronóstico era muy grave, iba a morir. Entonces mi hermano me llama acá a Estados Unidos, me dice, Miguel, nuestro hermano está peleándola, es grave, se va a morir. Estábamos con Jenny construyendo la casa y teníamos planes lindos para hacer. Y le digo, ¿qué hago? Me dice, agarrá bolsito y andate. Agarré mi bolso, puse una remera, algunas cositas, un dentrífico, así chiquitito, y me fui. ¿Llevaba una valija? No, pum, me fui. El primer avión que agarré. Cuando llego al hospital, estaba toda mi familia destruida. Viene mi hermano mayor, me dice, es grave. Viene mi hermana, me dice, es grave. Hay pocas esperanzas. Y cuando te van diciendo todo el mundo que es grave, es grave, es grave, es grave, ¿cómo se pone tu corazón? Sos humano, vas a sufrir. Y me acuerdo que no podía hablar, estaba sin respirar porque me daban todas las informaciones, hasta que mi hermano me dice, ¿estás dispuesto a subir? ¿O querés que venga Dani, mi otro hermano? Y yo me temblaba las manos, porque él es el hermano más chico, mi último hermano, el más pequeño. Y de pronto me acuerdo que le digo, no, voy a subir. Le digo, y nadie dejaba subir a mi mamá porque no querían que lo vea en el estado que él estaba. Y cuando yo sufro con mi hermano mayor, veo que mi hermano está quebrado, está sufriendo, como yo estaba sufriendo por dentro, y me dice, está muy mal, es grave, solo un milagro lo puede salvar. Viene el médico, nos dice, es grave, solo un milagro lo puede salvar. Y me acuerdo que en ese momento mi hermano baja, yo me quedo con él, me desahogo en un quebranto tremendo, miro a Dios y le digo, Señor, es grave, pero para ti no. Yo sé que es imposible para los hombres, pero para ti no. Yo sé que para ti no es grave, para mí es imposible. Que dice Lucas 1:37, porque no hay nada imposible para Dios. Entonces en ese momento la llamo a mi esposa y le digo, clamen a Dios, ayúdenme para que yo pueda levantarme en medio de todo este dolor, secar mis lágrimas e ir y animar a mi familia, porque era el único que tenía una palabra de Dios en mi hogar, allá en mi familia. Y me acuerdo que después de ver a todo el cuadro, mis padres, mis hermanos, todos destruidos, miro la cama y le digo a mi hermano, le digo, tú te vas a levantar, la tenés que pelear, porque Dios no terminó un propósito en ti. Y había otra gente que me decía, shh. Yo estaba tan quebrado que le agarro la mano y le digo, si escuchás mi voz, solo mueve un dedo. Aunque el doctor decía que era un impulso, él mueve su dedo
Yo siento que mueve su dedo y mientras yo oraba le caían lágrimas. Y salí abajo y le dije, Él está escuchando todo lo que decimos. Oremos, oremos. ¿Y sabés qué pasó con el correr de los días? Mi hermano en la cama hace un compromiso con Dios. Yo hago un compromiso con Dios. Ahora mi hermano tiene que rendir cuenta delante de Dios qué va a hacer con su compromiso. Pero mi compromiso con Dios era no dejar que las circunstancias apaguen la luz del Evangelio. Que en medio de cualquier dolor siempre me levante, porque cuando me levanté, ¿sabés lo que pasó con mi familia? Toda mi familia me esperaba a las últimas horas, 12 de la noche, 1 de la noche, que yo llegara, dábamos un devocional y orábamos todos juntos por él. Y eso no era algo normal en mi familia. Y yo llevé la normalidad, llevé a Cristo al hogar. Y cuando Cristo llegó al hogar, ¿sabés qué trajo? Paz, paz. ¿Y sabés qué pasó a los 15 días? Mi hermano se fue recuperando. Y un día antes de que me vuelva tenía el boleto con fecha de ida y vuelta. Dije, Señor, yo sé que hasta esta fecha Él tiene que reaccionar. Y 2 días antes de que yo me venga le quitan el respirador. Y un día antes que me venga lo abrazo y ya me estaba hablando. Gloria al Señor, amén. Ese es el Señor. Yo no sé, Dios es un Dios que sana, tengo fe para que Dios lo va a hacer. Pero deposito mi fe en la voluntad de Dios, no en lo que yo quiero. Yo digo, Dios, si tú quieres, hazlo. Si tú no quieres, prepara mi corazón para que el dolor no me hunda. Porque hay muchas personas que necesitan de tu palabra y que en medio del sufrimiento y en medio de la circunstancia el Evangelio no sea limitado, que la luz del Evangelio no se apague. En tercer lugar, vamos a terminar con las circunstancias son una oportunidad para glorificar a Dios. ¿Sí? Las circunstancias son una oportunidad para glorificar a Dios edificando a otros. El apóstol Pablo va a utilizar esto que le está sucediendo, esta circunstancia y esta oportunidad para glorificar a Dios edificando a otros creyentes. Fíjate lo que dice el verso 14 en adelante. Mira, dice así, verso 14 en adelante. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Ya están animados, ya están motivados. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros por buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando en añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Que pues no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozaré aún. Y acá viene la parte clave del versículo. ¿Sí? 19. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza, que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza. Como siempre, ahora también será manifestado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces en qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo, escucha esto, mira, teniendo deseo, eso es el deseo que él tenía, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual me es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesaria por causa de vosotros, y confiando en esto, sé que quedaré aún, permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Del versículo 19 al 26 de Filipenses. ¿Ves? Acá podemos aprender que las circunstancias son una oportunidad para glorificar a Dios edificando a otros hermanos. Pablo estaba preocupado por el crecimiento espiritual de la iglesia. Pablo tenía un deseo de que los hermanos no solo prediquen el Evangelio, sino también ellos sean edificados, ellos puedan crecer. Entonces Pablo va a tomar su responsabilidad de crecimiento de los hermanos. Él va a decir, para mí hay un deseo en mi corazón, estar con Dios es mucho mejor, ¿viste? Quiero estar con Dios hoy mismo. Pero me es necesario, y esa es la otra palabra, estar con vosotros para vuestro provecho. Qué tremendo, ¿viste? Él se hace responsable
del crecimiento de los hermanos. Y cuando yo iba pensando en esto, iba dándome cuenta y me hacía pregunta, por ejemplo, ¿cuál es mi responsabilidad a ayudar en el crecimiento o en la edificación de otros hermanos? ¿Cómo yo me siento? ¿Me hago responsable o lo tomo que bueno, si el hermano me saluda, lo saludo? ¿O sos una persona que viene a la iglesia, te sentás en el último banco, cantás, te vas, te encerrás en tu casa, te olvidás de lo que están afuera? Pablo toma como una responsabilidad, lo toma como una prioridad en su vida. Él dice, yo que quisiera estar hoy mismo con Dios. Ese es mi deseo. ¿Está mal? No. ¿Viste? Mira todo lo que ya sufrió. Pero Pablo dice, si tengo que morir, voy a morir, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por lo cual hay un deseo en mi corazón de que ustedes puedan crecer y mi presencia con ustedes y por la oración de ustedes voy a ser libre para el provecho y edificación de los creyentes. Y qué hermoso es cuando yo pongo eso como una responsabilidad mía del crecimiento de mis hermanos. ¿Ves? Yo me tengo que hacer responsable también a veces de cómo está, acercarme, saludar, de preguntar, a veces, viste, te acercás a alguien y le decís, ¿cómo estás, hermano? Bien. O sea, y después vos lo ves que está triste. ¿Cómo está, hermanita? En victoria, Señor. Pastor, Señor. No, Señor, yo no. Pastor, ¿viste? En victoria. Para adelante. Y después se están tirando los chancletazos en la casa con el esposo. ¿No? ¿No, mi amor? En victoria, me dice Jerry. ¿No? Pero Pablo les preguntaba de corazón. Hay una gran diferencia en el cómo está de compromiso o cómo está de corazón. No hay una persona que yo le pregunte y cuando lo mira a los ojos, no sea, tengo unos ojos horribles, pero cuando los mira a los ojos le pregunto con sinceridad, ¿cómo estás? Y la persona automáticamente me abre el corazón. Mi esposa me dice, tenés un don impresionante. La gente te escucha. Todos estos días que estaba encerrado, digo, ¿cómo predico el Evangelio? Empecé a compartir acá, a compartir allá, y le decía a Jenny, no me alcanza el día. Trabajo con gente por internet ahora aconsejando de distintos lugares del mundo, no solo acá en Nashville. Y a veces la hora no me da, digo, tengo que preparar el mensaje. Cuando vos le decís a Dios, Dios, yo quiero hacerme responsable para el provecho de mis hermanos y para que ellos puedan crecer, estoy aquí, lo voy a hacer. Me acerco, le pregunto, ¿cómo estás? Estoy orando por ti. Y si también podés y tenés la posibilidad, ir a visitarles. Decirle, he venido porque no te he visto, quiero orar por ti. ¿Hay algo que pueda hacer por vos? Pablo desde la cárcel estaba preocupado por el crecimiento de los hermanos. Y eso es tremendo, ¿no? ¿Cómo estoy usando mis dones? ¿Cómo estoy usando mis talentos que Dios me ha dado? ¿Ves? Los talentos que tenés no son para beneficio y para que el mundo te aplauda. Como hijo de Dios, mis talentos y mis dones, los dones para la edificación de la iglesia y para la gloria de Cristo. Y tus talentos también. Tus talentos los puedes usar para servir y para la gloria de Dios. ¿Cómo estás usando tus talentos? ¿Cómo estás usando tus dones? Tu don que tenés, ¿lo llevás para que el pastor lo pueda administrar, ayudando a que seas parte del cuerpo y pueda edificar la iglesia? ¿Ves? Y cuando pensaba en esto, también pensé esto que es muy chistoso, que leí anoche. Y escuché a un predicador que decía, hay dos tipos de actitudes en el servicio. ¿Ves? Hay dos tipos de actitudes. Está el siervo, ¿sí? Y el voluntario, ¿no? Y yo dije, ¿siervo y voluntario? ¿Qué quiere decir esto, no? El siervo lo hace con una actitud de compromiso, responsabilidad, porque él es la persona que sirve al Dios que lo redimió, ¿viste? Él no sirve al pastor, él no sirve él directamente sirve a las personas, pero directamente él se sujeta a Dios y él sirve a Dios, por lo cual su actitud siempre es, ¿qué puedo hacer? ¿Viste? ¿Puedo cantar? No, hay alguien para limpiar, listo, voy limpio. ¿Viste? Me dice, ¿puedo predicar? Sí. Me dice, también, ¿qué otra cosa puedo hacer? Si no puedo predicar, ¿qué otra cosa puedo hacer? ¿Puedo acomodar los bancos? El siervo está ahí dispuesto a hacer, a servir,
a entregar todo. Ahora el voluntario, ¿cuál es la diferencia con el voluntario? Porque capaz que los voluntarios me van a matar, van a decir, que yo soy voluntario. A veces el voluntario da lo que puede, ¿viste? En otras palabras, el voluntario da migajas, da lo que le sobra. Pero cuando un hombre se transforma en un siervo, una mujer se transforma en un siervo de Dios, le dice a Dios, cuando esté en mis posibilidades, te doy todo. Pongo todo el servicio de tus pies. No te doy migaja, no te doy de la sobra, te doy todo. Porque un siervo es comprometido con Dios, por lo cual su palabra es comprometida, su palabra es importante. Por eso a veces los voluntarios lo hacen cuando pueden, ¿viste? Que lo haga otro. Y qué desafío tan grande es que cuando seas voluntario te transformes en un siervo de Dios. Cuando alguien a mí me dice, Miguel, ¿cómo querés que te presente? Como misionero de la iglesia de Berea, o de la iglesia bautista, o misionero X, o fundador X, o doctor, ahora que estoy estudiando una maestría, ¿querés que ponga el título de tu maestría? Le digo, no, quiero que me llame simplemente siervo de Dios. Porque soy siervo de Jehová. Ponerle los títulos al abogado, al doctor, que se dediquen a otra cosa. Los que servimos a Dios somos siervos de Dios. Amén. Porque cuando sos siervo de Dios y tenés tiempo y sos voluntario, lo haces con la actitud correcta. No da migaja, le das todo en el poquito tiempo que puedas invertir para la obra de Dios. Amén. Y aquí podemos ver que Pablo tenía una carga en el crecimiento de la iglesia. Entonces las circunstancias son una oportunidad para glorificar a Dios, edificando a otros. ¿Soy una persona que está ayudando a crecer a otros creyentes? Me comprometo a llamar a los hermanos, a visitarlos. Qué tremendo que es esto. Y para terminar, ¿cuál era el propósito supremo de Pablo? Si nos ponemos a pensar. Vos fijate acá en el versículo 18. ¿Qué pues? Que no obstante, de toda manera, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozaré aún. El propósito supremo de Pablo, ¿sabe cuál es? Que Cristo sea engrandecido. Ese era su propósito. Que Cristo sea conocido. No estoy diciendo que él aprobaba la falsa doctrina, las falsas enseñanzas, porque después, más adelante, él las va a confrontar. Pero de alguna manera, lo que a él lo motivaba a servir era engrandecer la gloria de Cristo. Y ojalá que ese sea nuestro deseo, engrandecer su nombre y que ninguna circunstancia que te esté pasando apague la luz del Evangelio, porque no hay nada que lo pueda apagar. Porque Cristo, y cuando estamos en Cristo, somos más que vencedores. Y a veces decimos la frase, somos más que vencedores, andamos en victoria, pero nos olvidamos de las pruebas. Nos olvidamos que va a venir un día malo. Y cuando viene el día malo, tiramos la toalla. Pero cuando creemos por la fe que Dios tiene un propósito mayor a través de todas las cosas, nuestro único objetivo en medio del dolor que es engrandecer el nombre de Cristo. Y terminando con una historia, me pasó un momento cuando me iba a una misión a Bolivia. Estábamos yendo todos los alumnos de Palabra de Vida, estábamos volviendo de Bolivia a mi país en Argentina. Y cuando estábamos volviendo, estaba la gendarmería. Nos paran, apenas cruzamos la frontera, nos paran. Y cuando la gendarmería te para, te maltrata, te trata mal. Porque están buscando personas que trasladen droga o distintos tipos de cosas malas. De pronto veo que para nuestro micro y hacen bajar, dicen vos, y de pronto me dice, ¿y vos? Y íbamos como un par de alumnos, digamos, y todos mis compañeros, que seguro que algunos me están mirando, dijeron, te están parando por portación de cara. ¿Qué? Le digo, pero yo soy un misionero, estoy viniendo a predicar el Evangelio. Trae tu bolso, vamos a hacer una requisa. Nos ponen a todos allá y empiezan a desnudar a todos de una forma. Las mujeres en un cuarto con mujeres gendarmes y los hombres en el otro cuarto. Estaban buscando drogas. De pronto, cuando yo estoy ahí, digo, oh, Dios, empecé a temblar, estaba así, ¿viste? Y de pronto, cuando estoy temblando, digo, y veo que lo que están haciendo, y digo así, Señor, ¿por qué pasó esto?
¿Por qué de todo lo que éramos dijo tú? ¿Por qué yo? Y yo venía así sacando pecho porque había sido una gran misión. Ese viaje misionero, recorrimos las montañas, estuvimos por tantos lugares. Justo anoche hablaba con un amigo que se llama Ángel, que es fundador de la iglesia Gracia de Dios allá en Bolivia. De paso le mando saludos a mi amiguito. Un amigo tuvo un accidente muy grave, estamos orando por su vida. Cuando me llega a mí, veo que desnudan uno, desnudan otro, yo digo, ya está, me empecé a sacar la ropa, pero antes de eso estaba orando. Bueno, Señor, ¿qué quieres que haga acá? Decime qué debo hacer, dame una señal, dame una pista, pero yo no me voy a sacar la ropa, decía. Déjame predicar, dame palabra. Y me temblaban las piernas, porque era muy atrevido, les pegaban, los golpeaban. Era muy grosero todo lo que se estaba bebiendo. Y de pronto cuando llega a mí, me dice, quítese la ropa. Y lo miro hacia los ojos y digo, no. Así le digo, no. Me dice, ¿por qué? Yo estoy viniendo de una misión de predicar a Cristo. Me temblaba la pierna. Y me dice, deme su bolso. Agarrar mi bolso, ve Biblia, esto, aquello, ve folletos, ropa sucia del viaje. Y de pronto llegan los cubos. Los cubos que tienen el mensaje del Evangelio. Y un gendarme dice, ¿qué es esto? Yo digo, la pista de Dios. Dame una señal. Y agarro y digo, ok, eso tiene un mensaje poderoso que si te lo comparto puede cambiar tu vida. Entonces de pronto me mira así y me dice, bueno, compartilo. Él estaba buscando la forma de desarmarlo para ver si no había droga adentro. Y de pronto me dice, compartilo. ¿Puedo agarrar el más grande? Le digo, tenía uno así yo. Agarro el más grande y le empiezo a compartir la parte negra que habla de pecado, la parte de Dios que habla de su pureza. Y cuando empecé a desarrollar el plan del Evangelio estaba un gendarme, el otro gendarme, el otro gendarme. Y cuando llegué a decirle, bueno, ahora tenés que tomar una decisión. Si Dios te está mostrando que eres un pecador, debes arrepentirte, entregar tu corazón y recibir a Cristo. Y cuando dije arrepentirte y entregar a Cristo, me dijo, bueno, me dice, toma tus cosas y andate. Le digo, pero no, ¿querés que ore con vos? No, andate. ¿Viste? Así, gritándome, puso todas las cosas en mi bolso, y yo salí corriendo. Llegué al auto, y me acuerdo que estaban todos los chicos, y le dije, Dios no me llevó a estar en ese lugar por portación de cara, que eran todos se reían de eso. Dios me llevó porque quería que le predique el Evangelio a esa persona. ¿Qué es lo que Dios va a hacer con el Evangelio en esa persona? No sé. Yo cumplí el Evangelio, yo prediqué el Evangelio. Ninguna circunstancia limita el Evangelio, ninguna circunstancia. Las circunstancias son oportunidades para poder animar a otro. Las circunstancias son oportunidades ¿para qué? Para poder edificar a otro y llevar a gloria a Cristo. Y ojalá que esta palabra te haya animado. Y cualquier circunstancia que estés viviendo, ustedes que nos están mirando por este medio, los que estamos acá, en este lugar, cualquier circunstancia que estemos viviendo, ponela en las manos de Dios. Y Dios va a hacer una obra poderosa a través de ella. Que Dios te bendiga y que bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre, te damos tantas gracias en esta tarde. Gracias porque nos has hablado. Gracias porque podemos confiar en ti y decir hoy que tú eres un Padre bueno, que tú nunca nos dejas y nunca nos desamparas, que cuando estamos andando con temor y con miedo, siempre estás ahí cerca nuestro, o al lado nuestro, o delante nuestro para animarnos y para decirle, no tengas miedo, yo estoy contigo. Y Señor, oro Dios para que cada uno de los que estamos en este lugar y los que están escuchando esta palabra, en cualquier circunstancia que ellos estén viviendo, en cualquier prueba de dolor, ellos puedan decir y escuchar la voz tuya, que tú les estás diciendo, no temas, yo estoy contigo. ¿Sabes qué? Dios está contigo. Y ojalá que donde estés puedas decirle a Dios, Dios, en donde ahora yo estoy, quiero aprender a caminar contigo. Quiero aprender a vivir a Cristo y quiero entender que vivir a Cristo es ponerlo en práctica en mi experiencia de vida. Así como Pablo nos ha mostrado en esta tarde. Bendice tu palabra, Señor, y bendice a cada hermano, a cada hermana que ha escuchado tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga.